Gracias. Voy a ahorrar el tiempo en el saludo. Voy a leer la constancia del Partido Alianza Verde. Entre el 18 y el 20 de diciembre del 2004, uno de los hechos más atroces de los que haya sido testigo el país tuvo lugar. Unos 40 paramilitares entraron a Bahía Portete en La Guajira. Asesinaron a 6 personas, entre ellas 4 lideresas. Profanaron el cementerio. Saquearon y quemaron casas. Y desplazaron a centenares de indígenas. La lógica detrás de este ataque tiene una dinámica macabra premeditada. Se identificaron los elementos culturales identitarios del pueblo guayú para golpear los valores más significativos de su tejido social y así doblegar a través del terror a toda la comunidad. Hechos como matar y torturar sexualmente a mujeres en una sociedad matriarcal y respetar la memoria de los muertos, profanar los hogares de las familias, tuvieron una intención clara: destruir las bases de su estructura social. Esta violencia sistemática y selectiva contra personas y lugares que encarnan los valores culturales de las sociedades se ha dado en el marco de los regímenes más represivos e ignominiosos de la historia. Basta con recordar cómo en una primera etapa materializada en Kristallnacht, la crueldad del Tercer Reich se encarnizó en contra de los rabinos y las sinagogas en Alemania. Estas infamias que anhelamos hubieran únicamente quedado relegadas en las páginas de los libros de historia, siguen siendo una realidad dolorosa e insoportable en nuestro país. En estos días, con la pasividad cómplice e indolente de un Estado central desentendido, los indígenas del país son víctimas del terror y la violencia de múltiples orígenes que amenazan su tejido social y su existencia cultural. En lo que va del año, más de 40 guardias indígenas han sido asesinados en el país. En los últimos días, más de 15 personas, entre las que predominan autoridades indígenas, murieron víctimas de actores armados. ¿Cómo puede pasar esto en nuestro país? Semanalmente el senador Feliciano Valencia y la representación parlamentaria del Cauca han levantado su voz en el Congreso para exigir un cese inmediato contra el genocidio indígena en ese departamento. Ya es hora de recordarle al gobierno que preservar la vida y la honra de los colombianos, incluyendo claramente a los indígenas, corresponde a una obligación de resultado y no de medio. Cada vez que un guardia indígena es víctima de un hecho de violencia, toda nuestra democracia es puesta en entredicho. Cada vez que el corazón de un líder indígena deja de latir, víctima de las armas de las fuerzas oscuras de este país, todo el tejido social de nuestros pueblos étnicos se ve irreparablemente desgarrado. Las palabras del célebre Thurgood Marshall, primer juez afroamericano de la Corte Suprema de Estados Unidos, hoy cobran más sentido y más relevancia que nunca. Decía él: la división y el aislamiento tienen un precio. La democracia no prospera en medio del odio. La justicia no se arraiga en medio de la furia. Debemos oponernos a la indiferencia. Debemos oponernos a la apatía. Debemos oponernos al terror, al temor. Señor presidente, habíamos escrito para solicitar un minuto de silencio que ya fue concedido, pero voy a leer lo pertinente. Queremos pedir un minuto de silencio en memoria de los guardias, autoridades indígenas y de lideresas que han sido víctimas de esta violencia. Un minuto de silencio cuyo eco esperamos que finalmente resuene en el gobierno nacional para que de una vez por todas se garantice el derecho a la vida, la libertad y la autodeterminación de los pueblos indígenas del país. José María Vargas Vila magistralmente un día dijera que es imperioso hablar con voz alta y sin miedo, sobre todo en las horas ignominiosas de la historia nacional.
Firman Jorge Londoño, senador de la República, José Aulopolo Narváez, Antanas Mocos, Iván Name, Angélica Lozano, Iván Marulanda, Sandra Ortiz, Antonio Sanguino y Juan Luis Castro. Muchas gracias.